Storytimer del ex de mi amiga. Todo comenzó una tarde cualquiera. Lo conocí en un grupo de amigos de manera tan casual que ni siquiera lo recuerdo bien. Pero había algo en su mirada, algo en su forma de sonreír que me hizo sentir como si ya nos conociéramos desde siempre. No era un amor a primera vista, era más bien una sensación de conexión instantánea, como si algo nos hubiera unido antes de conocernos. Al principio todo era perfecto, me escribía mensajes dulces, me hacía sentir única, especial, como si de repente el mundo entero gira en torno a nosotros. Pero poco a poco empecé a notar cosas raras, cosas que al principio traté de ignorar, cosas pequeñas que no cuadraban, pero que en su conjunto se volvían más extrañas con el tiempo. Recuerdo aquella primera vez que me dejó plantada. Era un plan improvisado, pero él se había mostrado tan interesado que no imaginé que me diría que no. Cuando me envió el mensaje diciendo que no podría salir, había algo en sus palabras que no sonaba a excusa. Algo frío. Pensé que era mi imaginación, pero con el tiempo esos momentos comenzaron a repetirse. No era simplemente que me dejaba en visto o que cancelaba, sino que había algo inquietante en sus reacciones, como si supiera demasiado de mí, como si pudiera anticipar mis pensamientos, mis miedos, mis inseguridades, como si estuviera observándome más de lo que debería, sin que yo lo notara. Con el paso de los meses, las cosas se volvieron cada vez más raras. Cada vez que intentaba hablar de mis preocupaciones, él encontraba una manera de desamarme. Me decías cosas como, no tienes que preocuparte, yo siempre estaré aquí. Pero había algo en su tono, algo en sus ojos que me hacía sentir que no era una promesa, sino una amenaza disfrazada de cariño. Y lo peor de todo es que me sentía atrapada. No podía salir de esa relación, pero no entendía por qué. A veces me despertaba en medio de la noche y lo veía parado en la esquina de la habitación, mirándome sin decir palabra alguna. Pensaba que era un sueño, pero los detalles eran demasiado nítidos para hacerlo. Una noche, después de una pelea particularmente fuerte, finalmente decidí que ya no podía más. Le envié un mensaje, una despedida definitiva, pero lo que ocurrió después fue algo que no puedo describir con palabras. Me respondió casi de inmediato, pero sus mensajes no eran como los anteriores. Solo decía, no puedes irte, sabes que no puedes. Cuando le pedí que me dejara en paz, la pantalla de mi teléfono parpadeó y se apagó. No pudo volver a encenderlo, mi corazón se aceleró, pero traté de calmarme. Pensé que era solo una falla técnica hasta que escuché el sonido de la puerta de mi habitación abrirse. Al principio creí que era el viento, pero la puerta estaba cerrada con llave. Me levanté y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Mi cuerpo estaba tenso, pero me dije a mí misma que era solo el estrés. Al día siguiente, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Cuando salí de la casa, vi que había una carta sobre mi coche. Estaba escrita a mano, con una caligrafía que no reconocía. Al abrirla, mi sangre se heló. El papel estaba lleno de palabras que solo él podría conocer. Detalles tan específicos sobre mi vida que no había compartido con nadie. Pero lo peor era la firma. Al final, te estoy esperando en la sombra, nunca te irás de mi lado. Traté de no asustarme, cambié de número, borré sus redes sociales, hasta cambié mi dirección. Pero las sensaciones seguían ahí. Cada vez que apagaban la luz por la noche, sentía algo o alguien me observaba, como si estuviera esperando el momento adecuado para aparecer. Hasta que un mes después lo vi. Estaba parando frente a mi ventana, observándome desde el otro lado del cristal sin moverse. No entendía cómo había llegado hasta ahí, no vivía cerca, pero lo más inquietante fue que
Cuando traté de gritar, mi voz no salió. Era como si todo a mi alrededor se hubiera congelado. Él simplemente sonrió, esa misma sonrisa que siempre me había desconcertado, y luego desapareció. Pensé que estaba perdiendo la cordura, pero esa noche en medio de mis pesadillas lo vi otra vez, solo que esta vez no estaba en la ventana, estaba justo al pie de mi cama, con la misma sonrisa, con los ojos brillando de una manera extraña, y sus palabras, esas palabras que ahora me atormentan todas las noches, resonaron en mi mente. Te lo dije, nunca te irás, ya eres mía, siempre lo has sido. Ahora cada vez que apago las luces escucho esos pasos, siento ese peso en la habitación y sé que aunque intente escapar, él siempre, siempre estará allí en las sombras esperando. Espero y les haya gustado este story time de mi amiga. Denle like para que suba más contenido como esto. Bye bye.